Estamos muy contentas de contar con la participación de Víctor y Solange hoy, expertos de los temas de formalización de la tierra en Perú y cómo esta afecta el sector de la vivienda. Empiezo por Víctor Rendell. Víctor es consultor internacional con más de 25 años de experiencia en políticas públicas sobre administración de tierras en América Latina y el Caribe, África y Europa del Este. Es consultor asociado del Global Land Alliance, una institución de investigación sobre la tenencia de la tierra y los recursos naturales basada en Washington, D.C. Tuvo participación activa en el diseño y implementación de los programas de formalización de propiedad en Perú y ha sido coordinador del programa del Banco Mundial sobre el marco de evaluación de la gobernanza de la tierra. Actualmente es consultor en varios proyectos en países de América Latina y África. Coordina un interesante proyecto sobre la aplicación de tecnología blockchain en registros de la propiedad en países sudamericanos. Nuestra segunda panelista es Solange Fernández, arquitecta urbanista, economista urbana y exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú. Durante su gestión entre 2020 y 2021, se formularon y aprobaron la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que sientan las bases para el impulso a la vivienda de interés social en el país. Tiene una maestra en diseño urbano en la Universidad de Oxford Brookes y otra en economía urbana en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. En Londres trabajó en el equipo de diseño urbano de Building Design Partnership, participando en proyectos y planes maestros en varias ciudades en Inglaterra, Europa y Asia. En Perú, se ha desempeñado en varios cargos de liderazgo en el área de planeación urbana y innovación para el desarrollo de proyectos urbanos integrales. Además, es docente universitaria y becaria de Yale University. Esta sesión está organizada de tal forma que primero, Víctor nos va a explicar el exitoso proceso de formalización de la tierra en Perú. Y luego, Solange se va a enfocar en cómo este se ha materializado en una política pública en materia de vivienda. Con esto, le doy la palabra a Víctor. Bienvenida. Muchas gracias a los organizadores por la cordial invitación y mis saludos a todos los que están conectados en esta sesión. Voy a arrancar mi reloj para ver si lo logro hacer en los 12 minutos previstos. Entonces, lo que me toca a mí comentarles es acerca de los programas de formalización de propiedad urbana y rural en el Perú, para tratar de hacer un balance de su impacto y retos que se tuvo al momento de implementarlo. Habida cuenta que ya han pasado prácticamente más de 25 años desde sus inicios, ¿no? Entonces, creo que vale la pena comenzar haciendo un recuento del proceso de urbanización en el Perú, que se parece mucho a los procesos de urbanización en muchos países latinoamericanos, ¿no? A partir de los años 40 se producen en el Perú estas migraciones del campo a la ciudad, en las que familias pobres salen a buscar oportunidades económicas, ¿no? Y escapar de la pobreza, en algún momento de la violencia política que asoló a nuestro país, el terrorismo, ¿no? Y esta migración a las ciudades se produce, de una manera, digamos, desordenada por un lado, pero por otro lado, a través de ocupaciones informales de tierras, ¿no? O sea, en algunos casos son compras informales, en algunos casos son simplemente ocupación,
y donde los recién asentados empiezan a través de procesos de autoconstrucción que pueden demorar entre 10, 15 años, empiezan a construir sus viviendas, ¿no? Con los resultados que todos conocemos y podemos reconocer en todos nuestros países latinoamericanos: inequidad urbana y segregación, viviendas muy precarias, ¿no? Precariedad del hábito en general, este crecimiento desordenado, si por un lado da, digamos, una solución a la necesidad premiante de vivienda, lo hace de una forma que produce muchas, lo que los economistas llaman externalidades negativas, ¿no? Con falta de acceso al empleo, gente que tiene que demorarse 3 horas en llegar a sus trabajos, y que sin embargo son ciudadanos como cualquier otro que contribuyen a la economía, pero que sin embargo en ese momento, cuando comienza, eran como el 70% de la población del país urbana estaba en situación de informalidad. Esto empieza a cambiar a partir del año 96, donde el gobierno peruano lanza el programa de formalización de propiedad con la creación de COFOPRI, y creo que aquí vale la pena detenernos en cuáles son las características de diseño de este programa, ¿no? Esto tiene que ver con la influencia de las ideas que tuvo Hernando de Soto, hay que reconocerlo, y los planes piloto que fueron financiados. Yo recuerdo que en ese momento era un practicante del Instituto Libertad y Democracia recién salido de la universidad. Y se empezaron a hacer los primeros experimentos de planes de formalización a escala masiva, lo que ahora se conoce comúnmente como barridos prediales masivos, ¿no? Y las características del diseño son bien importantes de tener en cuenta. Muchas veces no se cuenta con todo esto, y es que, en primer lugar, el COFOPRI estaba muy cerca de la oficina del presidente. El director de COFOPRI le reportaba directamente al presidente de la República, y eso permitió de alguna manera superar los obstáculos que provienen de, digamos, la fragmentación institucional en la que tienen que participar registros, catastros, agencias de impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, ese apoyo político al más alto nivel ha sido crítico para lograr, digamos, que las diferentes agendas se alineen. Fue muy importante la simplificación administrativa a través de que tuvo como origen programas de investigación muy específicos que crearon tipologías de informalidad. No todas las informalidades son las mismas, algunas fueron a través de compras, que, digamos, irregulares, que no sacaron licencias de edificación, no se inscribieron en el registro. En algunas otras fueron simplemente invasiones. En algunos otros fueron incluso programas de vivienda del propio Estado que no terminaban en su título. Entonces, para cada una de las tipologías se estudiaron en profundidad y se propusieron como rutas legales de solución a cada uno de ellas. Era un programa centralizado, de escala masiva, y que apuntaba a la activa participación de la sociedad a través de las organizaciones de los pobladores, algo que ahora ya casi como que es moneda corriente en casi todos los programas de formalización. Más adelante podemos conversar, si quieren, de instrumentos legales específicos que se emplearon para eso, como por ejemplo la prescripción administrativa en la vía notarial, o la vía administrativa, perdón. Y los resultados, bueno, aquí lo que quería decir es que a la fecha se han producido más de 2.4 millones de títulos urbanos y 2.2 millones de títulos rurales, que incluyen las cifras que ustedes ven ahí. Lo que quiero yo resaltar con esta imagen es que fíjese cómo por un lado, la cantidad de títulos va decreciendo con el tiempo, conforme las tipologías más comunes y más sencillas se van extinguiendo, en tanto que el costo va subiendo, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que ha sucedido, y ahora el costo por título es muchísimo más alto de lo que fue en los primeros años de su creación. ¿Cuáles fueron los impactos que son, digamos, hay muchos impactos que se señalan, pero digamos que quiero mencionar los que han sido debidamente fundamentados a través de estudios muy exhaustivos y rigurosos. Por ejemplo, más allá de la cuestión de la seguridad en la tenencia, una percepción incrementada de seguridad en la tenencia de la tierra, esto tuvo impactos como, por ejemplo, que en la medida que las personas ya no tenían que dedicar tantos recursos a proteger sus viviendas, podían tener mayor flexibilidad para buscar trabajo fuera de la ciudad o pasar más tiempo fuera de la casa, y tuvo impactos, digamos, de alguna manera sorprendentes, como que eso redujo el trabajo infantil, porque, digamos, ya no era necesario dejar a los niños en casa, sino que más bien eso de alguna manera liberó el mercado laboral. Se produjeron inversiones en vivienda, se produjo un 70% de incremento en tasas de las mejoras de vivienda,
La vivienda sube en su valor hasta por 3 veces según los estudios a los que hemos tenido acceso, y se hablaba mucho de que esto iba a promover acceso al crédito, y la verdad es que no han habido evidencias tangibles y concluyentes de un mayor acceso al crédito hipotecario, más sí el incremento a crédito de consumo por algo bien simple, y es que lo que las empresas que otorgan créditos de consumo, por ejemplo, llaman estabilidad domiciliaria. Es mucho más seguro otorgarle un crédito a alguien que tiene una vivienda de la que se sabe que cuenta con un título a alguien que no la tiene, ¿no? Y por lo tanto también un incremento en los valores de préstamos del Banco de Materiales. Sin embargo, esto trajo una serie de factores no deseados, como por ejemplo, que la titulación, en la medida que no hubo otra política de vivienda popular, en la medida que se puso todo el énfasis en la titulación de la informalidad, se convirtió en los hechos en la política de vivienda de facto, por decirlo de alguna manera. Y eso no puede ser así. O sea, todas las externalidades de las que hablábamos al principio producen una serie de consecuencias adversas que son muy, digamos, perniciosas para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, por otro lado, los subsidios de vivienda, cuando el Estado inicia estos procesos de subsidios de vivienda, se concentran en los sectores medio, bajos, pero no llegan a la base de la pirámide, por decirlo de alguna manera, con lo cual los traficantes de tierras tienen siempre una clientela permanente, ¿no? Entonces, lo que pasó en los años 80, donde el proceso de formalización era de alguna manera la reivindicación de digamos, poblaciones excluidas, ahora sigue siendo algo así, pero también es la fuente de trabajo de traficantes de tierras, de políticos inescrupulosos que utilizan la legitimidad social que le puede dar la promesa de un título para hacer carrera política. Entonces hay unas mafias entre traficantes de tierras y algunas autoridades, ¿no? Y bueno, la informalidad es muy recurrente, solo el 21% de las transacciones según este estudio citado acá. Solángel tiene estudios mucho más recientes, ¿no? Ahora, y finalmente, la informalidad es muy persistente. Lo que muestra la gráfica de la derecha es, fíjense cómo los lugares donde hay mayor déficit habitacional coincide en los lugares donde hay menores ingresos, ¿no? Y eso es casi una verdad de perogrullo, pero es importante señalarlo, ¿no? Ahora, quisiera referirme un momento a la titulación rural también, ¿no? Pero antes de eso, que parte del problema es la falta de un conocimiento por parte de los gobiernos nacionales, regionales y locales acerca de la magnitud de la informalidad, por la carencia de catastros, por la carencia de información territorial, de instrumentos de planeamiento urbano que estén actualizados y que permitan tomar decisiones de políticas públicas. Cuando hacía referencia a la titulación rural, quería hacer, esto de aquí es un foro urbano, pero quisiera señalar también que de alguna manera el modelo de formalización, cuyas características generales describí hace un momento, se extrapoló a lo rural y funcionó relativamente bien para los parceleros que le llamamos en el Perú, donde las evidencias de la posesión y de la tenencia son las chacras, los cultivos. Pero cuando eso se traslada a comunidades campesinas y peor aún a comunidades nativas, esa extrapolación no funciona, ¿no? Y ahora, como para darle el pie a la presentación de Solángel, quisiera señalar pues que, claro, hasta hoy, o hasta hace muy poco, la política no escrita de vivienda popular en el Perú es: invadan ustedes que nosotros lo formalizamos, creando todas esas externalidades e incentivos perversos. Y es que desde el punto de vista político es mucho más rentable políticamente tener una maquinaria muy afinada de formalización que produce títulos y que es capital político inmediato, ¿no? Y eso que es casi como una droga para muchos gobernantes, ¿no? Otorgar títulos de propiedad es no voy a decir que es sencillo, porque se tiene que dar una serie de condiciones, pero cuando ya la infraestructura legal e institucional está en pie, digamos que la recompensa es mucho más rápida en la formalización, y en cambio proporcionar soluciones de vivienda popular que sean sostenibles económicamente, que sean ambientalmente sostenibles, suponen unos retos muchísimo mayores que les va a describir Solángel en unos minutos. Solamente tengo un minuto más para concluir con esto, ¿no? Creo que más allá de las cuestiones de técnicas específicas que explican cómo funciona o cómo debe funcionar la formalización para que sea efectiva a través de estos procesos masivos,
creo que me parece importante recordar que, a ver, si me piden decir cuáles son las características que explican ese éxito que tuvo estos programas de formalización, es, por un lado, una institucionalidad que alineó sus agendas hacia un objetivo determinado y que tuvo como bandera, digamos, atender las necesidades de un grupo importantísimo de la sociedad que estaba, digamos, no solamente abandonados, sino en calidad de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces, esta intención política que está teniendo el ciudadano en el centro hizo que todo el sistema institucional legal se volcara hacia buscar soluciones. Eso es complicado desde el punto de vista político, pero detrás de estas soluciones tecnocráticas, por decirlo, y políticas, por decirlo de alguna manera, está un entendimiento profundo de cómo se producen los procesos de ocupación informal de la tierra y cuáles son las tipologías legales y de qué manera las formas, cómo se ocupa el espacio territorial y cómo se organizan los pobladores. Hay una brecha, pues uno cuando va a un asentamiento humano dice esto es un desorden, no se entiende, pero dentro del sistema, del ecosistema de los asentamientos informales, hay un orden establecido. Y aquí, digamos que la clave consiste en cómo el Estado logra decodificar esos acuerdos y logra que el sistema legal absorba las formas en las que se define la propiedad y logra incorporarlo al sistema legal formal. Muchas gracias. Muchas Adelante, Sol Ángel. Sí, gracias. Te damos la Muchas palabra. gracias por la invitación al equipo del Banco Mundial que está desarrollando este seminario tan importante para poder aprender y compartir las experiencias en nuestra región. He tenido la oportunidad de poder estar a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú por aproximadamente 8 meses y 15 días, en donde asumimos el reto de poder sentar las bases para un cambio en la forma en cómo se están desarrollando nuestras ciudades. Voy a compartir la pantalla para poder desarrollar entonces esta presentación. Bueno, el título de esta sesión le he querido poner en cómo hacemos más y mejores viviendas al alcance de todos, y está elaborado en el marco de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que son instrumentos recientemente aprobados en el Perú. Un poco para darles el contexto sobre el cual nos encontramos en el país. En los últimos 20 años, las ciudades peruanas se han expandido en un 39%, esto definido en un estudio de la institución GRADE del 2020. De esa expansión del 39% del territorio, el 93% ha sido informal, sin planificación urbana, sin control urbano, y lo que ha generado ampliar las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social. Al 2017, según los datos, tenemos que de los 7.600.000 personas que vivían en asentamientos humanos, o también llamados barrios urbanos marginales, el 74% de ellas se encontraba en su situación de vulnerabilidad frente a desastres. Y es así que tenemos una gran cantidad de familias viviendo en zonas de alto riesgo, en donde no es posible mitigar la situación y es necesario buscar otras soluciones más sostenibles. Entonces, en el país tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 1,5 millones de viviendas, entre viviendas de calidad deficiente y necesidad de nuevas viviendas. Para poder cerrar ese déficit de vivienda, se ha hecho una proyección en los siguientes 10 años y requeriríamos producir un total de 190.000 viviendas anuales. El día de hoy producimos alrededor de 50.000 viviendas anuales. Es decir, que tenemos un gran reto para poder agilizar esta producción de vivienda de interés social y sobre todo, como dijo Martín, que pueda llegar
como dijo Víctor, que pueda llegar a las familias más vulnerables, que son aquellas de los niveles socioeconómicos D y E. Para poder cerrar ese déficit habitacional no cubierto por el mercado formal, pues el gobierno del Perú tiene un sistema de bonos mediante los cuales subsidia parte del costo de la vivienda para permitir que más familias puedan acceder a este derecho. Sin embargo, si nos ponemos como meta cumplir esa proyección a los siguientes 10 años de producir anualmente 190.000 viviendas anuales, pues necesitaríamos alrededor de 7.000 millones de soles en bonos. Sin embargo, para esta función, el Ministerio de Vivienda recibe solamente 800 millones de soles. Lo que pone un gran desafío por delante, y es que necesitamos diversificar estas opciones de acceso a la vivienda, no solamente dependiendo en subsidios del gobierno, sino generando diversos incentivos para que en un trabajo articulado con el sector privado se puedan generar más espacios de desarrollo de la vivienda de interés social. Como consecuencia, producto de varias décadas de crecimiento sin planificación, tenemos el día de hoy en el Perú 3 millones de personas que no acceden al agua por red pública, 7 millones de personas que no acceden a una red de alcantarillado. Tenemos una proyección de cuánto costaría cerrar la brecha del acceso al agua potable y necesitaríamos, según el Plan Nacional de Saneamiento del 2021 al 2026, también recientemente aprobado, 100.000 millones de soles para poder cerrar esa brecha, lo que es un reto sumamente grande para un país que recibe para esta función alrededor de 5 millones en los 3 niveles de gobierno para poder avanzar anualmente. También tenemos diversas dificultades producto de este crecimiento sin planificación para poder atender las necesidades de infraestructura urbana, como son pistas, veredas, iluminación, que también contribuyen a generar un entorno de calidad. El 52.5% de las familias urbanas de los niveles socioeconómicos C, D y E no acceden a servicios de infraestructura y equipamiento urbano. Es por ello que planteamos durante el gobierno de transición y emergencia el trabajo para sentar las bases para poder agilizar este cambio de modelo en cómo se están desarrollando las ciudades y específicamente la vivienda de interés social en el país. Tuvimos un trabajo muy intenso de coordinación con el Congreso de la República, con las distintas bancadas del Congreso y también con diversos actores de la sociedad civil, representantes de la academia, gremios y también instituciones internacionales que aportaron para poder construir estos dos instrumentos que son la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Llegamos a partir de todo ese trabajo a una aprobación histórica en la que los dos instrumentos se aprobaron el 14 de julio del 2021, 15 días antes del término del gobierno de transición y emergencia. Entonces, la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo del país define tres problemas, causas directas, que son, uno, el bajo impacto de la planificación urbana y territorial y el limitado control de su cumplimiento, como ya bien nos ha comentado Víctor, pues las ciudades se han expandido y la única forma de acceso a la vivienda ha sido la titulación, generando diversos problemas y brechas sociales. Por ello, la política busca garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades a través de la planificación urbana y territorial. La siguiente causa directa es la producción y ocupación insuficiente e insostenible del suelo, ¿no? Este gran crecimiento y expansión dispersa de las ciudades que hace muy difícil poder atender las brechas y dotar de servicios básicos a las comunidades. Para esto, dentro de la política se busca garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo. También tenemos identificado
significado el acceso limitado e inequitativo a soluciones habitacionales. Y para esto la política también define las acciones para poder incrementar el acceso a la vivienda adecuada y mejorar también las condiciones de habitabilidad de la vivienda de interés social, es decir, más viviendas y de mejor calidad. Este es un esquema de cómo se articula la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, estructurada en sus objetivos prioritarios, que son 4. Aquí tenemos un ejemplo de uno de ellos, que luego define lineamientos y finalmente articula servicios que deben ser implementados a los 3 niveles de gobierno en el territorio nacional. La Política Nacional de Vivienda y Urbanismo articula 30 servicios a implementarse en el territorio nacional con el objetivo, en este caso, tenemos aquí el objetivo prioritario número 2, por ejemplo, que busca garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo, y aquí articula las acciones para poder hacerle lucha frontal al tráfico de tierras, desincentivar la ocupación informal y especulativa del suelo en las ciudades y centros poblados del país. Por ejemplo, fortaleciendo la fiscalización y control urbano en los gobiernos locales, fortaleciendo las capacidades en torno a una cultura urbanística, mejorando los mecanismos de articulación de la planificación territorial y los proyectos de saneamiento, por ejemplo, y promoviendo modelos de gestión urbana integrales. Entonces, para hacer una síntesis de lo que contiene la política, tenemos esta problemática de vivienda en donde, por ejemplo, tenemos diversas connotaciones y por lo tanto también necesitamos diversas soluciones, ¿no? De un lado sabemos que el 70% de las familias del Perú autoconstruyen su vivienda. En algunas ciudades del Perú esto puede llegar a 80-85%. Por lo tanto es necesario acompañar ese proceso de autoconstrucción. Dentro de la Política Nacional de Vivienda se articula el reforzamiento estructural de viviendas en vulnerabilidad, la asistencia técnica para la construcción de viviendas progresivas, es decir, si una familia va a construir su vivienda paso a paso, el gobierno a través de sus instituciones debe poder acompañar ese proceso. Asimismo, tenemos definido el reasentamiento poblacional de las familias en zonas de riesgo no mitigable hacia zonas seguras, que también están articulados tanto en la política como en la ley. Y también la implementación de proyectos urbanos integrales. Lo que pasa también es que la inversión pública se atomiza demasiado por esa deficiencia de planificación. Esa atomización de la inversión pública impide que realmente se pueda generar un impacto positivo para el cambio de la calidad de vida de las familias. Como mencionó Víctor también, y les comentaba al inicio de la presentación, con todos los esfuerzos que hace el gobierno a través de sus instituciones para poder atender la brecha de vivienda de interés social, solamente se puede atender el 18% de esa brecha. Por lo tanto, acceder al suelo es un gran desafío que tenemos que implementar y agilizar. Dentro de la política se articulan las acciones para agilizar el acceso al suelo, en este caso mediante un operador público de suelo. También se crea una tipología nueva de vivienda, que es la vivienda de interés social prioritaria, que está diseñada para atender a las familias de niveles socioeconómicos D y E. Como mencionó Víctor, históricamente no han sido atendidas por los programas del Estado por no cumplir con los requisitos que se solicita para poder acceder a este programa, dejando un espacio de aprovechamiento de los traficantes de terrenos que someten y generan que muchas familias vivan años en la precariedad. Asimismo, se busca pues, generar más espacios de vivienda, espacios de transformación urbana en zonas consolidadas de la ciudad que puedan haber caído en obsolescencia o a lo largo de ejes de transporte público masivo para poder generar proyectos integrales de densificación de vivienda y más oportunidades para las familias.
Entonces, este marco de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que tiene 4 objetivos prioritarios, se articula con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ambas fueron diseñadas en paralelo durante los 8 meses y medio del Gobierno de Transición y Emergencia y están intrínsecamente relacionadas. Dentro de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible se aclaran los roles de las distintas instituciones del gobierno central y gobiernos regionales y locales, fomentando la planificación urbana. También se incorporan instrumentos para la gestión del suelo, instrumentos innovadores y ágiles que nos permitan generar de manera más rápida el suelo necesario para el desarrollo de nueva vivienda, y se incorporan los instrumentos para que se desarrolle la vivienda de interés social, ya no en zonas periféricas hacia afuera de las ciudades, en donde las familias tienen que pasar por muchas dificultades, por ejemplo, para trasladarse a sus centros de labores, sino en zonas dotadas de servicios dentro de las urbes. Asimismo, se impulsa el acceso universal y equitativo a los servicios de infraestructura urbana, ¿no? Para poder tener una calidad de vida buena, no necesitamos solamente la vivienda, sino también un entorno urbano adecuado con acceso a servicios. Entonces, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible plantea beneficios importantes para poder generar este cambio de modelo en cómo se está desarrollando, en cuál ha sido la política prevaleciente de vivienda en las últimas 8 décadas, ¿no? Y busca una visión integral que apunte al desarrollo sostenible, fortalecer y hacer más efectiva la planificación urbana, potenciar los mecanismos de financiamiento urbano y generar una mayor cantidad de vivienda de interés social a través del trabajo del operador público del suelo. Entonces, como les decía, coordina y alinea las funciones de los distintos niveles del gobierno: Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales y locales. Articula instrumentos innovadores que pueden ayudar y a agilizar estas acciones, como por ejemplo el reajuste del suelo, en donde una zona que ha crecido con deficiencias de espacio público y accesibilidad se puede reformular para poder distribuir mejor estos servicios y beneficios. Asimismo, por ejemplo, incorpora derechos adicionales de edificación transferibles que nos permiten proteger zonas de valor patrimonial o zonas de valor ambiental para generar y transferir la edificabilidad a zonas receptoras que sí puedan densificarse. Y esto va a facilitar, proteger y conservar espacios monumentales, centros históricos o áreas o ecosistemas vulnerables. Este es un ejemplo de algunos de los instrumentos que contiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Uno de los instrumentos más importantes es la vinculación de la planificación urbana con la inversión pública. Solo el 11% de los distritos del país cuentan con un plan urbano aprobado, lo que significa muchas dificultades para desarrollar una inversión articulada e integral. Al conectar y vincular la planificación urbana con la inversión pública, buscamos asegurar que los proyectos de inversión pública sumen a generar un beneficio integral para los ciudadanos. Es urgente para el Perú implementar la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Ya no podemos seguir creciendo sobre este patrón de crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas. Ahí pueden ver unas imágenes, por ejemplo, de cómo ha crecido, cómo se ha expandido Lima en los últimos 20 años y Arequipa, todas esas manchas en amarillos, la expansión urbana que hemos tenido en los últimos 20 años. Esto también de un estudio de grade, del estudio de grade de la vivienda informal del 2020 y ampliando y dificultando mucho el acceso a los servicios. Como un dato interesante que muestra la insostenibilidad de esta política de crecimiento mediante titulación de la informalidad,
tenemos que, por ejemplo, llevar un punto de agua a una zona consolidada de la ciudad de Lima puede costar alrededor de 1.500 soles, pero llevar un punto de agua a una zona hacia las laderas, en una de estas zonas amarillas, en las zonas altas de los asentamientos humanos, por ejemplo, este dato sacado de un proyecto al sur de Lima, en el distrito de Villa María del Triunfo, ese costo crece exponencialmente hasta poder llegar a los 142.000 soles, que es un costo de un proyecto real. Tenemos entonces 1.500 soles en una zona consolidada de la ciudad y 142.000 en un asentamiento humano en las zonas altas. Con ese dinero, si pudiéramos generar suelo y transformar el suelo de manera eficiente, podríamos entregar una vivienda completa y con servicios a la familia, pero lo que estamos haciendo es solamente llevar un punto de agua. Por lo tanto, es insostenible continuar con este crecimiento informal y debemos, a partir de este avance normativo que se ha desarrollado, pues empezar a trabajar de manera sostenida para forjar ese cambio. Es urgente porque además cada año el déficit habitacional va aumentando y el problema se hace más grave. Tenemos en época de crisis de salud y crisis alimentaria 3 millones de personas que no acceden a agua por red pública y es fundamental para la salud de la ciudadanía que podamos tener una visión integral del desarrollo de las ciudades. Como para darles un marco general, pues en este sentido, en las ciudades del país es urgente poder, y de los países de la región, poder actuar para poder ser viables en el futuro, ¿no? Poder lograr que a partir de la implementación de la política y la ley, nuestras ciudades puedan expandirse ya no de forma horizontal, de forma dispersa, sino aumentando la densidad poblacional sin disminuir la calidad de vida, sino todo lo contrario. Asimismo, tenemos grandes desafíos para enfrentar el cambio climático. Muchas de estas zonas informales están creciendo sobre humedales, sobre lomas costeras, sobre espacios deteriorando la infraestructura ecológica que la ciudad necesita preservar para ser resiliente hacia el futuro. Asimismo, de no actuar, pues nuestras ciudades pueden colapsar económicamente debido a que llevamos grandes dificultades para mejorar su productividad. Por ejemplo, cuando tenemos que viajar 3 horas para poder ir a nuestro centro de trabajo por esta deficiente planificación y crecimiento urbano disperso. Y el día de hoy, después de estar enfrentando una pandemia por ya más de 2 años, pues se ha puesto en evidencia la extrema urgencia de atender a los sectores más vulnerables, ya que es sumamente importante para la salud contar con una vivienda segura y adecuada. Lo que estamos haciendo el día de hoy es trabajando desde la academia, estamos trabajando personalmente contribuyendo con la maestría en planificación y gestión de la vivienda desde la Universidad Nacional de Ingeniería, en donde estamos también capacitando a gestores públicos, arquitectos, ingenieros y funcionarios para poder forjar este cambio y tener cada vez más equipo capacitado para poder llevar a cabo estas acciones. Muchas gracias. Gracias a nuestra panelista. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez, especialista urbana del Banco Mundial, para moderar una sesión de preguntas. En este momento habilitaremos el módulo de preguntas y respuestas y deshabilitaremos el chat general. Juliana, bienvenida. Muchas gracias. Vamos a dar inicio ahora a las preguntas y respuestas. Veo que hay una pregunta, la primera para Víctor, que respondió en escrito, pero tal vez nos pueda ampliar un poco en el tema para que todos los participantes puedan escuchar. Y la pregunta dice, ¿podrías explicar si en el programa se hicieron abordajes territoriales colectivos para la regularización o se hacían uno a uno indiferente de la ubicación?
y podría aún haber economías de escala para reducir costos. Adelante. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el modelo de formalización es lo que ahora se conoce comúnmente como el modelo de barrido predial masivo, ¿no? Que se utiliza también para levantamientos catastrales. Entonces, efectivamente, digamos, es colectivo, por un lado, en el sentido que no es uno a uno, que es lo que se llama regularización sistemática, perdón, esporádica, sino es sistemático en el sentido que se barre una zona completa. Pero es colectivo y me parece interesante el uso del término colectivo porque se aborda la intervención del Estado, se apoya en las organizaciones sociales de base, en las dirigencias de los asentamientos, de manera tal que, como decía al final de mi presentación, lo que se promueve es que las organizaciones sociales digamos, trabajen en concierto con las instituciones del Estado para lograr la incorporación a la formalidad. Gracias. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es para Solángel y dice que en tu presentación mencionaste que más del 70% de las viviendas son autoconstruidas. ¿Cómo es que el gobierno interviene en este proceso en temas de regulación, permisos, supervisión de la construcción o también aporta algún fondo para fondos para la construcción de la vivienda? Adelante. Sí, bueno, es una pregunta muy importante. Lo que ha estado pasando producto de esta política de acceso al suelo mediante titulación, que se ha masificado y ha sido en realidad la medida más gestionada por los gobiernos en las varias décadas anteriores para poder dotar de vivienda a las familias, es que primero se invade el suelo, ¿no? Las familias tienen que pasar por todo ese proceso de invasión, de vivir en precariedad, en una vivienda sin acceso a servicios, y el Estado va avanzando poco a poco, ¿no? En identificar esos espacios, esos nuevos barrios que se van definiendo, pero vamos por detrás de la vivienda, ¿no? Cuando debería ser al revés. Entonces, ¿cuál es la acción del Estado? Hasta el momento, las acciones del Estado con respecto a la vivienda que se desarrolla mediante invasión es ir por detrás de la vivienda, ir identificando los espacios, viendo si están en una zona segura o en una zona de riesgo, si procede la titulación, ¿no? Una vez que la familia accede a la titulación que está dirigida por la institución que se llama COFOPRI en el Perú, entonces, una vez que la familia tiene el título de propiedad, empieza la otra gestión, que es poder acceder a una red de agua potable y a pistas, veredas y acceso a electrificación y los servicios necesarios. Pero realmente son años de precariedad hasta que la familia puede contar con todos los servicios que necesita. Por ejemplo, una familia que tiene un niño en una invasión, en un lote recién invadido, puede recién tener agua en su casa cuando ese niño es mayor de edad, ¿no? Cuando llega a tener 15, 18 años, y no es la calidad de vida que las familias merecen, y en este modelo de acceso al suelo por invasión y titulación está generando un círculo vicioso, ¿no? En donde se genera un entorno de precariedad constante por muchos años para estas familias. Entonces sí, en este momento el gobierno va por detrás, ¿no? Por detrás de la vivienda, llevando los servicios que llegan muy tarde porque es muy caro poder atenderlo, como les decía, en esta comparación de precio, ¿no? Un punto de agua a una zona consolidada, 1.500 soles, o un punto de agua a un asentamiento humano en las zonas altas, 142.000 soles. Es una inversión enorme, tanto para las familias como para el Estado, y es un modelo que necesitamos cambiar. Gracias. La siguiente pregunta también es para vos, Solángel, y dice que si podrías ampliar un poco sobre quién es y qué hace el operador público del suelo.
El operador público del suelo está diseñado para que las instituciones competentes del gobierno puedan tomar una acción más proactiva en la generación del suelo. Es decir, propone un cambio de modelo de gestión. Anteriormente tenemos a un Estado que espera que el sector privado, por ejemplo, identifique un suelo, acumule lotes para poder generar un suelo importante para el desarrollo de vivienda de interés social, y el Estado genera subsidios para ello. El modelo nuevo busca que ya no tengamos solamente una participación en subsidios, sino una acción mucho más proactiva en donde este operador público del suelo busca el suelo de carácter público o privado, coordina con los actores privados para el desarrollo de un proyecto integral que no solamente sea vivienda, sino que contenga espacio público y servicios necesarios, y pueda desarrollarse finalmente un beneficio y un cambio de vida importante para las familias. En la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, esta condición de operador público del suelo está atribuida al Ministerio de Vivienda en el Fondo Mi Vivienda, que es la institución que otorga los subsidios para la vivienda, inicialmente ahí para poder tener un arranque rápido, y luego pues esto se puede evaluar si este operador sigue teniendo más funciones y más envergadura de trabajo, y en su momento podría ser una institución independiente, pero por el momento, para poder avanzar, está dentro del Fondo Mi Vivienda. Gracias. La siguiente pregunta es para ambos y dice, mencionaron al comienzo la posibilidad de usar blockchain para agilizar los procesos de regulación de la tenencia y mejoramiento de asentamientos. Si pueden ampliar más en este tema, podemos empezar con Víctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que no lo hemos sugerido. Yo he trabajado en un proyecto de blockchain para los registros, pero a ver, respondiendo a la pregunta, si se puede usar blockchain para acelerar procesos de regularización de vivienda, yo diría que para un país como el Perú, en el que existe un proceso de formalización ya estabilizado, no me parece, si es que se trata de tipologías de vivienda que son formalizables, es decir, terrenos de propiedad del Estado, me parece que es mucho más práctico utilizar la infraestructura institucional y legal existente. ¿Podría servir blockchain? O sea, a ver, una brevísima explicación de blockchain. Lo que permite es usar la tecnología de criptografía con los bloques de información. O sea, para hacerlo más sencillo, permite levantar bases de datos donde se tiene absoluta certeza de quién está, la persona que está suscribiendo un documento es esa persona, validado por la autoridad pertinente. En el Perú sería la RENIEC, el que produce el documento de identidad, ¿no? Entonces, que la persona es la persona, y la persona ha participado en un proceso determinado que se programa, se codifica en lo que se llama un contrato inteligente. Entonces, blockchain permitiría, digamos, poder determinar con absoluta certeza y sin posibilidad de alteración que la persona que ocupa un determinado predio está ocupando ese predio, que la persona que ha validado efectivamente tiene la legitimidad o el respaldo para validarlo, y eso tenga una base de datos inalterable, ¿no? Entonces, como decía al principio, para el caso de formalización de propiedades que sean formalizables de acuerdo al modelo peruano, creo que no sería tan pertinente, pero se me ocurre que para, por ejemplo, zonas amazónicas, zonas rurales, o incluso propiedades que no son formalizables rápidamente, lo que se podría tener es una base de datos que identifique con absoluta certeza quién está ocupando qué territorio, sin que eso signifique un título de propiedad, pero sí podría ser una evidencia de tenencia, una evidencia bastante robusta, ¿no? Que da una garantía basada en la tecnología inalterable, y lo que hemos conversado hace un momento, de que esa persona es, quien dice ser, y que ha pasado por un cierto proceso de identificación. Esto, por ejemplo, se está utilizando tecnología blockchain en campamentos de refugiados en el Medio Oriente, ¿no? Ahora que hay tantos refugiados que escapan de la guerra, para Naciones Unidas era un problema identificar quién estaba entrando pues, a estas grandes extensiones donde hay miles de familias, ¿no?
Entonces, se podría hacer un mapa de estas zonas equivalentes a lo informal, porque hay un polígono donde hay gente ocupando, y tú tienes a pesar de que algunos podrían no tener un documento de identidad, puedes tener tu mapa semi-catastral, digamos, con la identificación de quién está ocupando cada lote de manera inalterable. Eso es algo que se puede hacer, pero para el caso de lo no formalizable sí podría crear evidencia. Esa sería la respuesta. Gracias. Bueno, yo quisiera complementar lo que ha mencionado Víctor. Creo que tenemos un gran reto para poder recoger mejores datos a nivel nacional y en la región. No específicamente blockchain, pero es un reto grande el que se tiene en las ciudades para poder realizar un control urbano eficiente. Por ejemplo, tenemos la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en el Perú, que tiene un registro de todos los predios públicos a nivel nacional, que son esos justamente los que evaluará el operador público de suelo para ver su pertinencia en el desarrollo de la vivienda de interés social. Asimismo, desde COFOPRI, que ha sido la entidad que ha gestado este crecimiento, esta titulación de la vivienda informal por muchos años, buscamos ahora que pueda tener funciones de catastro urbano, de poder tener un mapeo adecuado de cada una de las zonas urbanas del país para hacer posible la planificación urbana y hacer posible el control del crecimiento urbano. Este también es un gran reto, está también apoyando en esta función el Banco Mundial con el trabajo de COFOPRI y la elaboración de un catastro urbano adecuado para las regiones del país. Y asimismo, desde el Ministerio de Vivienda se tiene un sistema de georreferenciación que se llama GeoVivienda, en donde se busca pues recoger la data, por ejemplo, de qué zonas cuentan con agua, en donde es necesario poder llevar este servicio, qué zonas cuentan con pistas, veredas. Tenemos un mapeo a nivel nacional que los equipos van evaluando para poder identificar el avance de las acciones. Entonces, los datos son muy importantes y poder tener un registro de todas las zonas urbanas del país, un reto grande que tenemos por delante, ya que hay muchos distritos que no cuentan con este sistema, ¿no? Para poder realmente tener acciones efectivas en la planificación y el control urbano. Sí, tal vez para complementar lo que acaba de decir Solange, me parece interesantísimo, es que me ha abierto algunas luces. Estos inventarios de tierras, por ejemplo, o estos inventarios de datos que no tienen un valor legal sino administrativo, alguien podría dudar de su veracidad, ¿no? Pero si esos inventarios se hacen siguiendo un determinado protocolo, que se codifican en blockchain, y que, digamos, personal administrativo que utiliza la tecnología puede validar firmas, su firma como funcionario que verifica la ocupación, las dimensiones, eso significaría que estos inventarios administrativos serían a prueba de balas desde el punto de vista de su veracidad y su inalterabilidad. Entonces, serían procesos administrativos, pero de gran calidad de los datos en cuanto a su consistencia, ¿no? Eso le da un valor bien importante, de manera tal que cuando llegue el momento de regularizar, si es que se cumplen con las condiciones legales, ya no hay que volver a verificar los datos porque se pueden confiar en ellos. Y eso no solamente para regularización, sino para cualquier inventario de información territorial. Gracias. La siguiente pregunta es para Solange y dice: ¿cuál crees que es el rol principal que deben cumplir los gobiernos locales para promover la vivienda social, sobre todo la vivienda social prioritaria? Y en este sentido, ¿qué rol le corresponde al sector privado? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Realmente para poder generar un cambio de modelo que seguramente nos va a tomar varios años poder construir y en beneficio de la ciudadanía, es importantísimo que se involucren las instituciones a los 3 niveles de gobierno.
¿no? Y en este caso los gobiernos locales tienen una tarea fundamental, pues ellos conocen detalladamente su territorio, pueden identificar suelo disponible, ya sea de propiedad del Estado, propiedad del municipio, o zonas en obsolescencia dentro de sus jurisdicciones que pueden coordinarse para poder generar espacios de transformación y espacios de generación de nueva vivienda de interés social. El día de hoy ya tenemos un mecanismo funcionando que se llaman ProMovie, que son los proyectos municipales de vivienda, en donde el gobierno local puede dotar del suelo y el Ministerio de Vivienda colocar bonos y subsidios en ese suelo para que de la mano con el sector privado se puedan construir estas viviendas, por ejemplo, destinadas al reasentamiento poblacional de comunidades en zonas de alto riesgo. Entonces, los gobiernos locales tienen que involucrarse en este proceso, identificando mediante mecanismos de planificación urbana en su territorio las zonas en donde se puede densificar la vivienda y zonas en donde por el riesgo inminente no podemos permitir que haya asentamientos humanos. Y asimismo hacer las coordinaciones para que se puedan gestionar estos proyectos integrales de vivienda. Realmente esperamos que con los beneficios e incentivos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, más gobiernos locales en el país apuesten por la planificación urbana y el desarrollo integral del territorio. Gracias. Creo que tenemos, ya es la 1 de la tarde, tenemos poco tiempo, así que voy a leer tal vez una o dos preguntas más. La siguiente es, ¿cuál sería la manera de densificar logrando una tipología de vivienda compatible con la idiosincrasia de quienes habitan viviendas dentro del déficit cualitativo? Es para Solange, me imagino. Adelante. Sí, bueno, esta pregunta supone un reto muy importante por delante también, ¿no? No solamente es hacer más viviendas, sino mejorar la calidad de la vivienda que estamos desarrollando. Desde el Fondo Mi Vivienda se hacen concursos de diseño de la vivienda de interés social anualmente, en donde hay propuestas muy interesantes sobre cómo desarrollar viviendas progresivas o viviendas con mayor acceso a espacios públicos, espacios con áreas comunes, en donde se pueda haber mayor interacción de la comunidad. Es importante por esto, para que el operador público del suelo se pueda involucrar en ese proceso de diseño de los proyectos de vivienda de interés social, impulsando una mejora en la calidad y poder atender las diversas tendencias culturales, costumbres que tengan las comunidades objetivos, que es necesario pues fomentar e incluir en los nuevos barrios que se desarrollen. Esta es una de las tareas importantísimas que tendrá el operador. Ya el diseño de la vivienda no quedará solo en una tarea asignada al sector privado, sino es que el operador deberá involucrarse en velar por que se mejore la calidad urbana y la calidad de la vivienda en los nuevos proyectos. Muchas gracias, Solange y Víctor. Le vamos a dar cierre a la sesión de preguntas y respuestas y le paso la palabra a mi colega Ani para unas últimas palabras. Gracias. Gracias, Juliana. Gracias de nuevo por su participación en este evento. Un gran aplauso a Víctor y Solange. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros en este fantástico caso de Perú. La grabación será disponible mañana en nuestro canal de YouTube, Vivienda Sostenible para Todos. Por último, me gustaría anunciar que tendremos la próxima sesión el jueves 30 de junio sobre la experiencia de Brasil en mejoramiento in situ. Próximamente enviaremos el anuncio del evento y esperemos contar con su participación. Gracias y que tengan un buen día.